Escuchar la palabra cáncer es, para casi todo el mundo, un sinónimo inmediato de la muerte. Es un frío que paraliza. Pero en el Instituto Nacional de Cancerología, a donde llegan los dolores más profundos de las regiones de Colombia, hay un rincón de apenas unos metros cuadrados donde esa palabra tiene prohibido el ingreso. Un refugio donde los niños dejan de ser pacientes para volverse estudiantes. Hay lugares en el mundo donde el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir. Lugares donde cada paso cuesta más que el anterior y donde el frío y la altura pueden detener el corazón. No se puede callar, no es una opción. Cuando son tantas veces y es tan repetitivo, tú dices, no más. Este cuerpo no aguanta más. Hay dos perpetradores que en estos momentos están en la cárcel. El de mi hija y el mío. Y yo lo que hago es bendecirlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela Collazos y les doy la bienvenida a este viaje hacia lo extraordinario. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Cada año, decenas de niños llegan a este salón con un cuaderno en una mano y una quimioterapia esperándolos al otro lado del pasillo. Cuando a un niño le dicen que tiene cáncer, todos creen que dejará de estudiar, pero en el lugar que conoceremos a continuación ocurre exactamente lo contrario. Ya les contamos cómo en este salón de clases nadie sabe quién será el próximo en despedirse, pero todos siguen haciendo la tarea. Además, una historia de superación impresionante. Imagínense sufrir de condiciones serias y diagnosticadas como el trastorno de ansiedad, que sus padres hayan padecido síndrome bipolar y sumirse en una depresión que imposibilita moverse. Pues eso le pasó al protagonista de esta historia, Juan Sebastián Serrano, quien llegó a pesar más de 100 kilos y llegó a creer que jamás lograría nada en la vida. Hoy tiene un proyecto que lo está llevando a escalar las cumbres más altas del mundo para finalizar en el Everest. Ya empezó y hoy nos cuenta cómo pasó de sentirse en lo más bajo a tejer sueños a gran escala. Y también durante toda su vida cayó. La presentadora caleña Stephanie Solórzano confesó que cargó abusos, silencios y un dolor que casi la destruye. Pero cuando decidió hablar, nada volvió a ser igual. Hoy conoceremos la historia de esta valiente mujer que rompió el silencio y convirtió la palabra en su única forma de justicia. Una historia que le dio la vuelta al mundo y ya verán por qué. Empezamos. Para la mayoría de los niños, ir al colegio significa aprender, jugar, compartir. Pero existe un salón de clases donde cada lección tiene un valor distinto. Allí los estudiantes llegan después de una quimioterapia, escriben mientras combaten las náuseas y descubren que incluso en medio del cáncer todavía hay espacio para seguir siendo niños. Esta es la historia de una escuela donde la esperanza también hace parte del pensum académico. Me gustaría que recordara mucho cuando estábamos hospitalizados, a pesar de que a veces está cabizbajo, yo trato de hacerle como reír, le hago mofa, o me pongo a bailar, a hacer pases ahí raros y entonces él se echa a reír. Él se echa a reír y me dice, ay, mi mamita es como loca, ya le entró la locura. Pero así, todo para verlo reír, para que esté bien, no esté triste. La locura de Claudia no es un diagnóstico médico, es un escudo de guerra, una estrategia de amor desesperada en un pasillo donde el juego se mide por el único brazo que te queda libre para sostener un lápiz. Escuchar la palabra cáncer es, para casi todo el mundo, un sinónimo inmediato de la muerte. Es un frío que paraliza. Pero en el Instituto Nacional de Cancerología, a donde llegan los dolores más profundos de las regiones de Colombia, hay un rincón de apenas unos metros cuadrados donde esa palabra tiene prohibido el ingreso. Un refugio donde los niños dejan de ser pacientes para volverse estudiantes. Una escuela sin timbre de salida.
Cada mañana antes de que lleguen los niños, este pequeño salón despierta igual que cualquier escuela. Se acomodan los cuadernos, se limpian las pizarras y se preparan los colores. Solo hay una diferencia. Aquí nadie sabe cuántas clases le quedan por recibir. Yo pienso que lo más importante es enseñarle a un niño que pasa por un proceso de enfermedad, y en especial los niños de oncología, es tener amor, enseñar con amor y respeto. Hay que valorar cada momento y cada instante que el niño quiere aprender. Para mí en lo personal es muy importante el sentir del niño. Hay días que el niño viene a clase, yo tengo preparada la clase, pero él dice, no, profe, no quiero estudiar. Hoy quiero que juguemos un bingo. Y yo juego un bingo. Hoy quiero que pintemos, hoy quiero que me deje jugar y yo los dejo jugar. Para mí lo más importante es una pedagogía afectiva y de respeto. Durante mucho tiempo esta puerta ha visto entrar a niños con miedos, salir otros llenos de esperanza y despedir a algunos para siempre. La única persona que nunca ha faltado a esa clase es la profesora Lina Ramírez, licenciada en Pedagogía Reeducativa. Lleva 20 años exactos cruzando esa puerta todos los días a las 6 de la mañana, cuidando ese refugio para que los niños tengan la posibilidad de seguir siendo niños. Una maestra que entendió rápido que en sus clases las lecciones no se imponen, se negocian con el cuerpo del paciente. Y entender el sentir del paciente porque ellos pasan por muchos procesos médicos y el aula de nosotros es el aula que le permite seguir siendo niños, seguir jugando, seguir disfrutando, seguir haciendo travesuras. Entonces este espacio tiene que ser un espacio de amor y de amor y como de alegría y que el niño se sienta libre. En este espacio de libertad, cada estudiante deja algo distinto sobre estas mesas. Unos aprenden a sumar, otros a escribir. Arián José llegó dejando una caminadora apoyada junto al pupitre y una inteligencia que contagió a todo el salón. Un niño que llegó desde Río Hacha con un tumor en la rodilla, pero con una mente tan brillante que parecía correr más rápido que la enfermedad misma. Desde los 5 años ya demostraba una agudeza mental fuera de lo común. Fui al CDI a retirar los papeles y me dijeron que en ningún colegio me lo iban a aceptar, que no me iban a entregar los papeles. Entonces da la casualidad que colocaron las clases virtuales, ahí siguieron virtuales. Y en transición en el colegio fueron las clases ya presencial. Entonces él asistía al colegio y acá hacía todas sus actividades virtuales. Y se graduó de los dos ese año. Entonces él siempre tuvo un año adelantado. En Río Hacha ningún colegio quería aceptarlo, porque apenas tenía 5 años. Así que fue necesario que una maestra escéptica le pusiera una prueba de fuego en el tablero para medir su verdadero alcance. La señora dijo que no hallaba por dónde rasparlo, que le colocaba esto, que la suma, que resta, que el abecedario, que le ponía así a leer palabras sencillas y él todo lo dio para hacer y bueno, lo dejaron ahí en el grado primero. Arián llegó a Bogotá hace 10 meses directo a quinto de primaria. La profe Lina se convirtió en su puente de notas con el Caribe, dictándole las materias básicas, pero adaptándose con pinzas a la fatiga física del tratamiento. Porque a veces vienen indispuestos, se cansan mucho al escribir, porque todos estos tratamientos que ellos reciben pueden alterar los dispositivos básicos del aprendizaje, a veces la concentración, la memoria, se fatigan con facilidad. Entonces yo trato de que las clases sean un poco como lúdicas, utilizamos material, los dejo descansar. Se trabaja el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. A pesar de las náuseas y los severos bajones de las quimioterapias, Arián insistía en levantarse todos los días. Con su caminadora a cuestas convirtió su origen en una cátedra para todo el hospital. Ella hizo una actividad y ya que hay muchos, porque no todos venimos del mismo lugar, entonces ella colocó, bueno, cada quien que exponga su región para así conocernos todos. Y así él hizo su exposición, me acuerdo, él se paró ahí con su caminadora y todo eso, hicimos una cartelera del mapa de allá de La Guajira y él explicó que los platos típicos, que
todo, sus partes turísticas y todo eso. Este intercambio de saberes genera una energía inexplicable, una inyección de vitalidad que se contagia de doble vía y que le recuerda a la maestra la verdadera razón de sus 2 décadas en este lugar. Cuando tú te enfrentas a ese niño que está luchando por conservar su pierna, por reír, por vivir, y él te regala esa sonrisa y esas ganas de jugar, tú te contagias y ves a esa mamá luchar por la vida de tu hijo. Siento que ellos son los que nos dan como esa energía, esa enseñanza. No solamente yo enseño, sino siento que es un aprendizaje compartido, porque yo enseño conocimientos, pero ellos me enseñan a ser un mejor ser humano y a tener algo que es muy importante en nosotros las personas, sensibilidad frente al dolor del otro. Pero detrás de la sonrisa que contagia, la procesión de una madre va por dentro. Ver los estragos de la enfermedad, la fragilidad de los niños que la rodean y el fantasma de las amputaciones en los pasillos es una carga implacable que destroza los alientos hasta del más valiente. Lo admiro mucho, claro. Es más, a veces hasta uno como madre se decae o algo de verlo sufrir en ocasiones, o de ver de que esas quimioterapias, pues, así como matan a células malas, también les puede matar células buenas. Y eso, pues, a veces uno está como preocupante. Sí, ¿será que vamos a salir de esto? Pero ahí aferrados a Dios y todo eso. Y más cuando uno ve alrededor, pues, niños que se mueren, niños que le mocharon una pierna como en una enfermedad de él. Entonces es algo difícil. Claudia sabe perfectamente lo que es habitar la oscuridad. Antes de que el diagnóstico de su hijo la arrastrara a Bogotá, venía batallando contra una fuerte depresión clínica que la había dejado completamente sin alientos para vivir. Yo estaba en un tratamiento de migraña y me tomé unas pastillas y al parecer cuando ya terminé ese tratamiento, las pastillas me dieron tipo de depresión porque supuestamente no las debí dejar de lleno, sino poquito a poco, bajar la dosis o algo así, y yo las dejé de lleno. Entonces yo estaba como depresiva, lloraba sin motivo. Mi mamá también sufre de Alzheimer y es como tener otro hijo, entonces discutía mucho con ella y eso. Bueno, yo fui saliendo de ese problema, pues ya fui al médico y me dijeron que tenía que seguir tomando el medicamento, pero irlo bajando poco a poco. Y bueno, ya cuando fui saliendo de eso, o sea, yo me sentía como que sí, hasta aquí llegué, como que ya que voy a hacer más en mi vida, como que no tengo alientos de nada. Si Dios me quiere recoger ya, como quien dice, ya, mi meta era hasta aquí. Eso pensaba yo. Pero ya cuando pasa lo del niño, yo dije, no, yo tengo que seguir con vida, yo tengo que ayudar a mi hijo a salir todo este proceso y pues ahora le pido a Dios que me regale vida y salud porque Él todavía me necesita. Había que vivir por él y para él, porque en este hospital la línea entre la vida y la despedida es sumamente delgada. Así que el salón también aprende a despedirse, porque no todos los cuadernos regresan al año siguiente. Hay pupitres que un día quedan vacíos, pero nunca olvidados. En 20 años de docencia, la profe Lina ha tenido que aprender a tramitar a dioses que dejan huellas imborrables en el alma. Y esa niña le dieron una mala noticia, que iba a morir. Era una niña que yo conocía desde los 13 años y ya tenía 16. Y yo ya sabía lo que iba a pasar. Y ella vino a saludarme y me dijo, profe, le tengo que contar algo, pero pues yo ya vengo. Quise como evadir ese momento porque es difícil encontrarse frente a un niño, a un paciente que te diga, profe, me va a morir. La maestra intentó ganar tiempo, evadir el peso de la realidad para no derrumbarse frente a su alumna. Pero la adolescente esquivó las palabras y prefirió plasmar su último mensaje sobre una hoja de cuaderno. Yo evadí todo el tiempo y ella me dejó una nota. Y me decía que ella fue feliz en este lugar.
que daba gracias porque aquí había sido feliz, había aprendido a vivir, había tenido regalos, había tenido viajes, había celebrado sus 15 años y que ella se sentía feliz de haber estado aquí con nosotros y que gracias por todo. Fue algo triste leer la nota y algo como de reflexión, porque muchos niños o personas pasan por esta situación y tienen que sufrir tanto para poder obtener cosas que muchos las tienen tan fácil. Pero pasa el tiempo y tú sientes que hiciste una buena labor. Esa nota es el motor secreto de este salón. Aquí se le dobla el brazo a la tragedia, devolviéndoles a los niños su mayor escudo protector. La bendición de una inocencia que no contempla un final trágico. Los niños de primaria tienen algo que se llama inocencia. Ellos siempre van a estar aquí y ellos consideran que van a estar acá. Entonces todos tienen sueños de qué quiero ser. Pienso que no cabe la otra posibilidad por la misma inocencia que tienen. Ellos no lo contemplan y simplemente están pasando por un tratamiento, pero cuando yo sea grande voy a ser policía, dicen, yo voy a ser doctor. Ellos tienen sus sueños. Hoy, mientras esperan los últimos exámenes médicos que confirmen el fin definitivo del tratamiento, la angustia y los nervios vuelven a tocar la puerta de la madre. Pero es el niño de 9 años quien toma el timón y la rescata del miedo. Bueno, él tranquilo. Él siempre está tranquilo, me dice que no me preocupe, que todo va a salir bien, que él se siente bien. Y obviamente uno, pues sí, uno queda con esos nerviositos, con esa angustia, y pidiéndole a Dios pues que todo salga bien, que todo esté en las manos de Él. Y sí, da nervios, angustia, ansiedad, pero bueno, todo se lo dejamos a Dios. Porque al igual yo también estuve en un momento de bajones cuando me dieron la noticia que el doctor me dice un 98% es cáncer. Entonces a mí hasta se me bajó como la presión, no sé, yo me sentí mal. Pero no hay que tener mucha fe en Dios porque uno apenas escucha la palabra cáncer, uno dice muerte. Entonces ya uno como que se siente tan mal, pero no, mientras uno tenga a Dios y seguir con esa fe, esa esperanza, pidiéndole mucho, Dios nos escucha y Dios nos hace el milagro. Aren José terminó sus quimioterapias. El regreso a Riohacha está a la vuelta de la esquina. Dejará atrás los pasillos blancos del hospital y ya no quiere ser futbolista, ahora sueña con ser bombero para apagar incendios, mientras que su madre se aferra a la única certeza que le queda. Él ha cambiado mucho y gracias a Dios motivado ahí a hacer sus estudios y sus cosas. Muy pronto empacarán las maletas, se llevarán las notas de quinto de primaria, las cicatrices de una guerra ganada palmo a palmo y una lección imborrable escrita con marcador borrable. Que la vida es un instante bellísimo que se defiende con amor, con locura y con las ganas tercas de seguir aprendiendo. Mañana otro niño ocupará ese mismo pupitre. Volverán las cartulinas, los colores y las multiplicaciones. Así que mientras exista este pequeño refugio escondido entre los pasillos, siempre habrá alguien enseñando que en el hospital todavía se puede aprender a vivir. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Juan Sebastián Serrano pesó más de 100 kilos, sufrió ataques de pánico, llegó a creer que jamás lograría nada. Pues el mismo Juan Sebastián, después de muchos años de padecimientos, hoy tiene una obsesión que muy pocos se atreven siquiera a pronunciar: conquistar el Everest. Pero antes de prepararse para subir 8.000 metros, Juan Sebastián tuvo que escalar algo mucho más empinado, sus propios miedos. Hoy nos cuenta su valiente historia y por qué tanta gente, cuando lo escucha, decide no tirar la toalla. Hay lugares en el mundo donde el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir.
lugares donde cada paso cuesta más que el anterior y donde el frío y la altura pueden detener el corazón. A 8.849 metros sobre el nivel del mar se encuentra el Everest, la montaña más alta del planeta. El sueño de miles de montañistas y el límite definitivo de muchos. Llegar a su cima ha exigido años de experiencia, preparación física extrema y una fortaleza mental enorme. Pero ¿qué posibilidades tendría una persona común y corriente de llegar hasta allí? ¿Podría alguien sin experiencia en montañismo proponerse conquistar el Everest? Yo no había subido ni siquiera a Monserrate. Este bogotano hace menos de un año nunca había escalado una montaña, ni era deportista de alto rendimiento, y mucho menos tenía el perfil de alguien que aspirara a una de las expediciones más exigentes del mundo. El proyecto de Cero al Everest es un proyecto que yo me inventé para mostrar cómo una persona sin experiencia y digamos que con unas condiciones poco favorables se va a transformar en alguien capaz de subir al Everest. Mientras sus amigos avanzaban en la universidad, conseguían empleo y empezaban a construir sus vidas, Juan Sebastián Serrano sentía que se estaba quedando atrás. La bipolaridad de su padre cambió la dinámica familiar, los problemas económicos llegaron a su vida, los estudios quedaron en pausa y poco a poco comenzó a instalarse una idea peligrosa en su mente, la sensación de que el futuro era para otros y no para él. Yo veía que yo no estaba haciendo nada y empecé como a interiorizar esa vaina desde la resignación de pues yo ya no sirvo para nada y simplemente voy a asumirlo. Voy a entenderlo como lo que es y pues ya en esta vida no me tocó, esperemos a ver si en otra sí fue. Parce, regáleme un segundito y escuché la teoría del elefante encadenado. ¿Usted sabe por qué un elefante de 3 toneladas se queda amarrado a una estaca con una cuerda? Yo creo que algo importante de ese momento, pues que la historia es muy larga y no, en ese momento como que no siento que la deba profundizar tanto. Pero al final, digamos, en el resumen de todo este problema, yo terminé viviendo con mi mamá en una habitación dentro de un espacio compartido. Y pues no teníamos mucha plata para nada, la verdad. Todo era muy justo. Pero hay algo que yo siempre le digo a la gente cuando le cuento la historia, es como que yo no lo vivía desde la tristeza, o sea, yo nunca me dormí llorando. Al revés, como que eso me hizo unirme mucho con mi mamá. Nunca nos faltó nada, o sea, no nos sobró nada. Teníamos para 3 comidas y para pagar la habitación y ya estaba. Pero pues sí, a pesar de que yo no estaba sufriendo a simple vista, a pesar de que yo no estaba llorando, yo no estaba deprimido, yo no estaba vuelto nada, sí algo dentro de mí se empezó a romper y empecé a pensar que ya no iba a lograr nada. No era solo tristeza y desesperanza, era algo más silencioso, la pérdida gradual de la confianza en sí mismo. Después de 4 años de darme ese discurso, apareció una persona en mi vida que digamos que logra entender mi situación. Yo en ese momento me volví muy mentiroso, yo no le contaba a nadie lo que me estaba pasando, yo decía que el apartamento en el que vivíamos era nuestro, cuando realmente solo teníamos era un cuarto de ahí. Si me preguntaban por mi papá, yo decía que estaba de viaje, mi papá estuvo, cuando yo decía que él estaba de viaje, él era en una clínica psiquiátrica y en ese momento aparece una persona que logra, digamos, escarbar dentro de mi vida un poco y se da cuenta que algo pasa, se da cuenta que todo lo que yo digo como que no es muy coherente y me dice qué es lo que pasa, o sea, cuál es la verdad detrás de todo esto y por fin, por primera vez, yo logro como abrirme con una persona ajena y contarle parte de la historia. Y yo estaba muy acostumbrado a recibir, pues como lástima, como pesar, como que la gente dijera, no, pobrecito Juan Sebastián, es que le ha tocado muy duro por todo lo que pasó en la familia, bla, bla, bla. Y esta persona, en vez de tenerme lástima, me dice, bueno, pero pues ¿usted qué va a hacer al respecto? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué voy a hacer? Pues
Pues nada, sufrir, esperar a que alguien me salve. Aquella pregunta se convirtió en un punto de quiebre. Por primera vez dejó de mirar únicamente lo que había perdido y empezó a preguntarse qué podía hacer con lo que aún tenía. Yo en ese momento dibujaba mucho, como que mi refugio era el dibujo. Y ella me dijo, en vez de estar dibujando todo el día sin sentido, póngase a vender esas pinturas que usted hace, que a la gente le van a gustar. Y yo ahí entré un poco dentro de este dilema como del impostor, de yo no soy tan bueno, nadie va a pagar por un dibujo que yo hice. Y esta niña me dice, lo peor que puede pasar es que usted siga viviendo la vida como la está viviendo en este momento, entonces inténtelo al menos. Y me ayuda a conseguir un puesto en una feria de estas de emprendimientos. Y bueno, no, nada, yo al final voy a la feria, me presento, llevo como 20 cuadros, me consigo la plata prestada para enmarcarlos, pues ella me prestó la plata para pagar el stand. Y al final termino vendiendo como unos 8 cuadros. Imaginarlo, ¿no? Y yo, pues claro, o sea, yo sintiendo como, yo llegué allá un poco con la mentalidad que llevaba repitiéndome esos 4 años. Yo sé que no voy a vender nada, pero pues me voy a presentar para que esta vieja se dé cuenta que pues no hay nada que hacer. Y fue en ese momento donde entendió que sí era capaz de lograr muchas cosas, sin imaginar que sería el inicio de una nueva historia para él. Yo toda la vida fui muy curioso dibujando, entonces tú me dabas pintura y una piedra y yo pintaba la piedra, o me dabas un carbón y un pedazo de pared y yo pintaba en la pared, o me dabas un lápiz y un papel, y como que el tatuaje me pareció un formato más para aprender. Nunca pensé que fuera a vivir de eso. Y dije, bueno, voy a aprender a tatuar para tatuarme a mí y así no gasto plata. Y lo empecé a hacer y me empezó a ir bien. Como que más personas empezaron a decirme, oiga, venga, yo quiero que me tatúe, yo quiero que me tatúe. Yo duré como 6 meses haciéndolo gratis, hasta que un día dije, bueno, creo que llegó la hora de tomar una decisión. O me dedico a esto o dejo de hacerlo, porque pues ya la bola se estaba regando, ya la gente me estaba llamando y yo no sabía si yo era tatuador o si no era tatuador o qué hacía yo. Y escogí irme de lleno por el tatuaje. Y mientras su carrera ahora como tatuador comenzaba a despegar, otra batalla seguía presente en su vida, la ansiedad. A raíz de lo que pasaba a mis 20 años, a mí me diagnostican un trastorno de ansiedad generalizado y me empiezan a dar ataques de pánico. Y la ansiedad me quita el deporte, porque cada vez que yo quería empezar a hacer algún tipo de deporte, se me aceleraba el corazón y yo sentía que me iba a empezar a dar como un infarto, entonces tenía que dejar de hacerlo y eso me empezó a disminuir y a disminuir y a disminuir, hasta que en un punto pues yo dejé el deporte y todo lo contrario, empecé a encontrar como mucho refugio en la comida, sobre todo en el azúcar, como que yo sentía un vacío horrible acá en el pecho y lo único que me lo llenaba era como tratar de buscar azúcar, dulces, lo que fuera. Entonces como que mi vida dio un giro de 180 grados, no volví a hacer ejercicio, empecé a comer mucho, dejé de moverme, me empecé a encerrar en mi casa porque todo me daba pánico, me daba miedo salir de la casa, me daba miedo ir a la tienda. Mi primer ataque de pánico fue en un Carulla, yo no pude volver a entrar a ningún Carulla como en 6 meses, porque cada vez que entraba me empezaba a dar taquicardia y me tocaba salirme. Entonces, pues fue un proceso de muchos años en el que yo, pues nada, tuve que abandonar todo lo que era el deporte y digamos como ese lado saludable y me dediqué más a comer mal, a dormir hasta tarde, a no hacer nada, como a encerrarme dentro de mi mundo, como protegiéndome de esos ataques de pánico. Durante años intentó escapar de aquello por sí solo, hasta que decidió pedir ayuda profesional. Pues a raíz de todo lo que pasa, yo tengo que empezar a ver terapeutas y terapeutas. Yo al comienzo los odiaba. Yo les decía mentiras, les saboteaba todo, porque a mí me obligaron a ir a psiquiatras familiares a raíz de lo que pasó en mi familia. Y yo les decía, como no me joda, yo no le quiero contar nada de mi vida, ¿a usted qué le importa? Hasta que en un momento, gracias, bueno, se me olvidó hacer un spoiler, y esa niña que me ayudó en ese momento, hoy en día es mi esposa, y llevamos 10 años juntos, 4 años casados, y en un momento
después de tomar trago un día, bueno, yo en toda esa época me refugié mucho en el trago, como en tratar de escapar a mi realidad. Entonces yo me iba y me perdía un fin de semana entero por allá y amanecía en cualquier casa en donde estuviera. Y un día, estando con Andrea, que es mi esposa, me emborraché horrible, me desperté al otro día así sintiéndome súper como culpable, como si hubiera hecho algo malo, como mucha ansiedad, ataques de pánico, y dije, yo tengo que hacer algo. Y decidí por primera vez yo buscar ayuda con un psicólogo, con un terapeuta, y ahí conocí a Gabriel. Gabriel fue como un terapeuta que a mí me ayudó mucho, en un proceso como de unos 8 años. A raíz de todo su proceso, Juan en 2025 comenzó a compartir reflexiones en sus redes sociales. Parce, y eso mismo que le pasa al elefante le pasa a usted y me pasa a mí. Algunas cosas que intentamos en el pasado no funcionaron y nuestra mente decidió que ya no iban a funcionar nunca más. Sobre propósito, disciplina y salud mental. Y aunque tuvo buen respaldo, sentía que las palabras no eran suficientes. Ahí apareció una idea que lo tiene hoy preparándose física y mentalmente para subir la montaña más alta del planeta. Y empiezan a llegar como algunos comentarios hacia mí en redes sociales diciendo, claro, es que para usted es muy fácil decirle a uno que persiga sus sueños porque usted es una persona afortunada, que siempre ha tenido todo, que siempre ha tenido plata, que no sé qué, pues porque eso es lo que la gente ve encima mío, pues por fuera. Y ahí yo tengo que tomar una decisión y es o entrar a contar mi historia y mi contexto para que la gente sepa que no es verdad eso, o inventarme algún plan en donde yo les pueda mostrar a ellos cómo yo aplico las herramientas. A mí me parece que uno no tiene que darle explicaciones a gente que uno no conoce, porque para qué me voy a desgastar. Pero sí me pareció chévere, sobre todo para mí, para mi salud, decir, bueno, yo le estoy diciendo a la gente que salga a perseguir sueños, yo le estoy diciendo a la gente que crea en ellos mismos, yo le estoy diciendo a la gente que si es posible lograr lo que uno se propone, pues venga, yo intento hacer algo que para mí sea imposible. Y hablando con mi terapeuta, le cuento y estamos como hablando, bueno, ¿y qué se le ocurre? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y en chiste yo le digo, no, pues me va a tocar subir el Everest para decirle a la gente que un gordito puede hacer cumbre allá arriba. Y nos reímos ahí un rato, pero después eso a mí me quedó sonando. Lo que comenzó como un chiste terminó convirtiéndose en un proyecto de vida. Y yo dije, ¿será que me mando a hacer algo de ese tamaño? Obviamente, digamos, las probabilidades de fracasar en un proyecto de esos son altísimas y uno no quiere fracasar públicamente, menos en un proyecto de redes. Entonces yo empecé, no, venga, voy a hacer un proyecto más chiquito, de pronto voy a hacer un proyecto que sea de cero al Tolima, para hacer la cumbre del Tolima, que igual para mí era imposible, yo no había subido ni siquiera a Monserrate. Y después dije, pues, ¿qué pasa? O sea, al final hay que mostrarle a la gente con honestidad un proceso. Voy a ir para el Everest, voy a intentar ir al Everest, no sé si llegue, y les voy a mostrar cómo transito yo todo ese proceso, con lo bueno, con lo malo, con lo fácil, con lo difícil. Y hablo con mi esposa, hablo con mi mamá. Yo pensaba que me iban a decir que no lo hiciera, pero las dos me dicen, hágale. Mientras todo esto pasaba, me hice viral en redes. Y ahora esto que parecía un sueño imposible empieza a coger forma. Y ese día grabo un video y digo, no, pues ya quedé embalado, ya me toca. Entonces, nada, pues yo, como te digo, yo no había subido Monserrate nunca en mi vida. Y tengo que llegar al Everest, entonces dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo empecé a investigar, a preguntarle a ChatGPT, venga, ¿cuántos gordos han subido? ¿Cuánta gente se muere allá? ¿Qué es lo que pasa allá? Y en el camino aparece Epopeya, que es la empresa que fundaron los primeros colombianos que hicieron el Everest. Yo les cuento el cuento y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Le creemos, nosotros le vamos a ayudar. Desde entonces, cada montaña ha sido un paso más. Primero Colombia, luego los Andes, después el Himalaya y finalmente el Everest. El proyecto se divide en 3 etapas: Colombia, Suramérica y el Himalaya. Ya la etapa de Colombia la acabé el año pasado. El año pasado hice el Cocuy, hice el Santa Isabel y el Nevado del Tolima. Este año empezamos toda la etapa de Suramérica, que es la cordillera de los Andes. Entonces en febrero hice 2 cumbres en Ecuador. Y
Y es así como a veces una vida que se creía acabada encuentra sentido cuando logra creer en sí misma. Así que si todo sale bien, en mayo de 2028 Juan Sebastián Serrano estará frente al Everest. Tal vez haga cumbre, tal vez no, pero su verdadera victoria no estará solamente en llegar arriba, sino en el camino que recorrió para llegar hasta allí y en las personas que inspiró con su historia de vida. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. La presentadora caleña Stephanie Solórzano es sobreviviente de una cadena de abusos que empezó en la infancia y se repitió durante años por diferentes perpetradores. Una historia marcada por el silencio, la culpa y la normalización del dolor. Su cuerpo colapsó y en una camilla de urgencias ocurrió el que sería su último abuso, el que lo cambió todo. Ese día entendió que hablar no solo era una denuncia, era una forma de sobrevivir. No se puede callar, no es una opción. Cuando son tantas veces y es tan repetitivo, tú dices, no más. Este cuerpo no aguanta más. Hay 2 perpetradores que en estos momentos están en la cárcel. El de mi hija y el mío. Y yo lo que hago es bendecirlos. Stephanie Solórzano fue presentadora de televisión durante muchos años, siendo la cara amable de las noticias. Detrás del brillo y de su sonrisa se escondía una dolorosa historia de abusos constantes. Stephanie, ¿cómo llega el abuso a tu vida? Yo ya venía con una serie de abusos de infancia. Me pasaba muchas veces lo mismo. Cuando dije, algo está mal aquí, no puede ser que yo esté atrayendo a la misma clase de hombres una y otra vez. Hubo un quiebre que me hizo entender que si yo seguía guardando silencio de esa niña de infancia, pues las cosas no iban a cambiar. Cuando el abuso ocurre en la niñez, no solo hiere el cuerpo, rompe algo más profundo, la identidad. Cuando llegas a una edad donde ya te toca ver el mundo desde otra perspectiva, donde ya empiezas a razonar, te enfrentas con algo muy difícil porque no te reconoces. Te cuesta saber quién eres, te cuesta mirarte a un espejo, te cuesta amarte y aceptarte tal y como eres, porque te sientes sucia. Desde sus 8 años, el abuso se repitió como un patrón, acumulando a través del silencio heridas no sanadas. Me costó más o menos unos 36 años llegar a esto, a descubrir que sí era un patrón repetitivo y que tenía que hacer un proceso de sanación y de perdón para poder dar un paso evolutivo en mi persona como mujer, como ser humano, para poder cortar ese patrón. Stephanie se vio obligada a abandonar su carrera y en 2012 llegó a urgencias sin saber que el colapso que la inmovilizaba era una depresión mayor. Cargaba años de violencias normalizadas y un duelo no resuelto. En una camilla, en total indefensión, ocurrió otro abuso, el que lo cambió todo. Cuando tú vas a una clínica, tú vas a que te curen. En esa confusión de esa mujer que no se siente, que no está viva, que está marchita, que está metida mentalmente en un laberinto, pasarle un abuso en una clínica, pues es muy difícil. Ahí es cuando cojo las fuerzas, porque ya digo, hasta aquí, este va a ser el último abuso en mi vida, porque no voy a permitir que esto vuelva a suceder nunca más. Es que tomo las fuerzas para buscar a la enfermera jefe y al jefe de urgencias para ir a hablar con ellos y decirles que yo sentí que había sido abusada. Y básicamente ahí se veían las cámaras cómo este personaje utilizaba como estrategia el aparato de electrocardiograma para transportarlo hasta mi cubículo, y yo te aseguro que no solamente yo corrí con esa mala suerte, sino muchas otras mujeres o tal vez niñas, porque era algo que era muy premeditado y que él ya sabía cómo hacerlo, o sea, era muy profesional en lo que hacía.
¿Qué poder tiene la palabra, no solamente para hacer justicia, sino también para liberarse uno mismo? La tiene toda, tiene todo el poder. Porque si no hablas, es permitirle a ese perpetrador que siga abusando, no solamente de ti, sino de las que vienen atrás. Lo que yo quiero que entiendan aquí es que cuando un padre no permite que un hijo hable, le perpetúan el dolor. Al darle ese derecho a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, ella empieza a hacer su proceso de sanación. Stephanie decidió denunciar al enfermero. El proceso duró 12 años y estuvo marcado por la revictimización. Aunque fue condenado, el hombre huyó y las autoridades no lograban ubicarlo. Entonces Stephanie volvió a hablar, esta vez de manera pública, en un medio digital. Un gran amigo mío me dice: Steffi, pues o sea, tu caso no es cualquier cosa. Venga a tu barco, yo te recibo con los brazos abiertos, hablemos de esta vaina. Y es increíble que después de 2 días de yo haber hablado, ya empieza la comunidad caleña, incluso la comunidad caleña que vive en España. Empiezan a hacer una cadena humana para ubicar el paradero de este personaje y me empiezan a mandar fotos del individuo y me dicen: es este, es este, es este. Está en Zaragoza, España. En Zaragoza una caleña decía: si tengo que ir a buscarlo, díganme qué hago, que yo estoy dispuesta. Entonces empieza una cadena, ¿sí?, de comunicación, porque básicamente, Ángela, quienes capturan a este personaje en Zaragoza es un abogado español, una exfuncionaria de la Interpol Madrid, un policía de Zaragoza, mi prima, que era la amiga de una activista colombiana en España, su mejor amiga, mi abogada y yo. Cuando los españoles no descansaron un segundo hasta lograr esa captura, yo lloraba en el momento que llaman a decir: ya lo capturamos, y les decía: gracias por haberse unido a una causa que ni siquiera era de ustedes. Mientras espera que avance el proceso de extradición, Stephanie publicó Sana tu vida, un libro en el que relata los abusos que sufrió y su camino de sanación. Allí también reveló que su hija vivió una experiencia similar. Cuando tu hija te cuenta que también ha sido abusada, y no solamente una, sino 2 veces, ¿qué se mueve en ti como madre? No, pues, como madre, completamente deshecha porque sé que es cargar una herida de abuso. Es algo que cicatriza, pero que esa cicatriz te queda por el resto de tus días. Tú tienes que aprender a vivir con esa cicatriz. Y cuando la herida está abierta, es una herida que duele demasiado. El primer abuso de mi hija es en el colegio, a la edad de 12 años, por un compañero mayor a ella. Pero entonces nosotros exponemos este caso porque ella es abusada durante 6 meses por este niño, porque la tenían amenazada. Bajo esas circunstancias, yo informo al colegio, lo manejan pésimamente mal, no activan la ruta y me toca sacar a mi hija del colegio. Y la persona que hizo este abuso se queda en el colegio. Con el tiempo, el joven fue expulsado del colegio, pero la violencia continuó. Ana Sofía siguió siendo víctima de matoneo y en ese contexto de vulnerabilidad volvió a ser abusada, esta vez también por un profesional de la salud. 5 años después, infortunadamente por un médico de confianza de la familia, mi hija es abusada por este médico. Para mí era un excelente médico, tenía todo que ver con mi familia, atendía a mis hermanos, a mis padres, a mis tíos. Era una persona de confianza al 100%. O sea, era una persona en la que tú podías depositar: ok, te voy a mandar a mi hija para que por favor le pongas un suero, para que la revitalices, porque se siente cansada, se siente un poco abrumada y lastimosamente pues se fue a la boca del lobo y fue abusada en febrero de hace 2 años. En este caso también hubo justicia. Juntas decidieron hablar y no guardar silencio. En su proceso de sanación, Stephanie encontró una explicación que va más allá de la razón.
Estefanía, hablemos también del linaje femenino, de todos esos dolores que nosotras también cargamos o podemos cargar de nuestras ancestras. Las mujeres heredamos una carga transgeneracional diferente a la de los hombres. ¿Por qué? Las mujeres venimos trayendo en los óvulos, ¿sí?, algo que se llaman ovocitos, que se pasan de generación en generación, incluso desde las mujeres de las épocas de las cavernas. En nuestros óvulos venimos trayendo cada información de cada mujer que ha antecedido nuestro linaje. Ya poniéndonos en este contexto, te voy a dar un ejemplo. ¿A qué bisabuela, hablo por la mía, se le ocurre voluntariamente tener 16 hijos? De eso hablábamos ahora. Ahí hubo abusos. A ninguna se le ocurre tener tanta cantidad de hijos voluntariamente. Mi abuela tuvo 8 hijos y tampoco creo que haya sido voluntario haber tenido esos 8 hijos. Y fueron mujeres demasiado sumisas, supremamente sumisas. Toda esta tara y todas estas cadenas siempre se desencadenan en alguien de la familia. Ya sea porque vienes a cortar con esas cadenas, ¿sí?, y a sanar de alguna manera hasta ahí ese patrón. Ahora, yo sé que el linaje de mi hija o la generación de mi hija va a ser completamente diferente, porque ella decidió romper el silencio, al igual que yo, ellas no. Este entendimiento llegó a través de la terapia en la que se especializó. Hoy acompaña a otros sobrevivientes de abuso, personas que buscan sanar y reconstruir su historia. Porque cuando tienes estas heridas te tienes que permitir sentirlas y hacer un duelo. La gente no puede esperar a que cuando eres abusada sexualmente hagas de cuenta que no pasó absolutamente nada, porque te destruyes en 1000 pedazos y el proceso de sanación lo que hace es empezar a recoger cada uno de esos pedazos y que cuando te reconstruyas entiendas que esas heridas hacen parte de tu historia y amarlas. Pero ¿cómo se hace ese proceso? A través del duelo, a través de permitirte sentir rabia, sentir odio, sentir sed de venganza, porque es que yo no te puedo mentir, yo soy un ser humano y eso se siente, por supuesto que se siente, pero entonces vas pasando de estadios, ¿sí? Entonces ya empiezas a ver que hay otro camino diferente, porque te vas reconociendo, porque te tratas con compasión, porque te hablas con paciencia, porque te miras al espejo y empiezas a ver una mujer valiosa, una mujer bonita en el ser que vale la pena rescatar y que vuelva a nacer. Al mirarse al espejo, Stephanie entiende que lo vivido no la define y que a través del perdón dejó de cargar con ese peso. Cuando a ti te dicen perdón, tú lo entiendes porque sabes lo que significa, pero cuando te toca en carne propia empezar a hacer el proceso, es muy difícil al principio, pero entiendes que es la única virtud que te va a ayudar a que realmente no sigas cargando con ese perpetrador. Y la pregunta es, ¿tú qué quieres para tu vida? ¿Cargar eso por el resto de tus días, para enfermarte, para irte por un abismo, para no querer reencontrarte? ¿O, al contrario, perdonando, liberándote de esos pesos, que eso es lo que nosotras hemos hecho? Entendiendo de alguna manera, yo sé que es muy contradictorio y difícil lo que voy a decir, de que si no hubiera sido por esos perpetradores, yo no estaría aquí sentada. Y no estaría hablando de lo que estoy hablando. Entonces es entender que nada es casualidad, que todo tiene un para qué, no un por qué, sino un para qué, una razón de ser. Y que por más duro que sea por lo que estás pasando y que lo sientas en tu alma y en tu corazón, agradezcas. Esa es una forma también de alivianar las cargas, agradeciendo. A través de su libro y su trabajo como terapeuta, Stephanie impulsa el poder de la palabra en las mujeres,
Además, prepara un proyecto de ley para mejorar las rutas de atención a las víctimas de estos delitos. En este proyecto de ley cero tolerancia a la violencia sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres que yo estoy proponiendo en estos momentos, justamente es que las mujeres y los niños no se tengan que revictimizar tanto cuando pasan por estas rutas, porque son despiadadas e inhumanas. Con solo decirte que es peor pasar por las rutas, por ejemplo, por una EPS, que la misma circunstancia la cual te llevó allá, porque están completamente deshumanizados, porque están completamente desorganizados, porque no te dicen qué va a pasar contigo, porque no es un personal capacitado para darte esa orientación, porque no hay psicólogos de piso, porque no hay trabajadores sociales de piso, y porque a quien le toca manejar todo el tema es a la médico jefe de urgencias. Entonces ya te podrás imaginar, además que no te advierten que cuando entras no puedes volver a salir, entonces te sientes secuestrado. Así ha sanado Stephanie Solórzano. Hoy cuestiona los sistemas que revictimizan y decide seguir hablando, porque sabe que la palabra puede cambiarlo todo. Y confía en que si su voz es escuchada en el país, algo o mucho pueda cambiar para las mujeres más vulneradas. Stephanie hoy acompaña a otras mujeres, escribió su libro, impulsa cambios legales y sigue alzando la voz porque sabe que el silencio perpetúa el dolor, porque cuando una mujer habla, no solo se libera ella, se abre un camino para muchas más. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y recuerden siempre que aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.